servicio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, La Hora del Diálogo. Programa mixto, informativo, recreativo, cultural y de opinión, transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional de sus conductores, Rafael Polanía y Luis Alviares. Sintonía 1420 AM presenta La Hora del Diálogo con Luis Alviares y Rafael Polanía. Buen día, estimado Radio Escucha. Estamos en la hora del diálogo hoy viernes 20 de abril del año 2018 por Radio Sintonía 1420 AM, en la presidencia la doctora Mireya Obregón, en la gerencia de producción la licenciada Toti Pocaterra, en los controles el buen amigo Luis Guillermo Martínez y sus amigos de siempre Luis Alviares y el estimado Rafael Polanía. Buen día, Rafael, ¿cómo estás? Sí, muy buen día, Luis. Muy buenos días, queridos amigos de la radio, amigos de la web. Bueno, un placer estar con todos ustedes nuevamente aquí en la hora del diálogo. Bueno, en mucho diálogo necesitamos los venezolanos y los latinoamericanos, Luis, por la serie de controversias que vivimos. La Asamblea Nacional tomó una decisión determinante en la historia del país y determinó que sí hay causas fundamentales para aplicar las medidas políticas en contra del señor Nicolás Maduro. El juicio político se efectuó con 105 diputados a favor, creo que 2 en contra y 3 abstenciones. Pero se cumplió realmente la expectativa que tenía el pueblo venezolano. Recuerden que la Asamblea Nacional, un organismo absolutamente legítimo a través de unas elecciones en el año 2015, se eligieron 112 diputados de la oposición con más de 14 millones de votos de los venezolanos, y esa Asamblea Nacional designó a 13 magistrados principales y 20 suplentes que integran el hoy llamado Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, y también designó a la fiscal general y al vicefiscal general de la República. Bueno, a todas estas hay unos organismos que ustedes conocen cómo nacieron, cómo se presentó para su elección y el tipo de fraude que implica que estos organismos contravienen las disposiciones constitucionales, por lo tanto son absolutamente ilegítimos, y esa ilegitimidad le lleva a que todos sus actos también sean absolutamente legítimos. Así las cosas, entonces tenemos un presidente que fue enjuiciado por el Tribunal Supremo de Justicia y que por autorización del organismo absolutamente competente en el orden político debe continuar el juicio para que se tome definitivamente una decisión, la cual, a mi entender y al entender de más del 90% de los venezolanos, debe ser acatada por los organismos internacionales y aplicar definitivamente la justicia. Hay organismos en el Estado que se están moviendo entre la ilegalidad, entre el cumplimiento de la norma constitucional y su deber como ciudadanos representantes de la ley, y tienen que actuar en función de eso, porque si no, bueno, saldrán por la puerta del estertolero de la historia y sería muy lamentable. Me refiero a la Fuerza Armada Nacional y a otros organismos que deben actuar en consecuencia, dada la decisión que tomó ese organismo legítimo que es la Asamblea Nacional, Luis. Seguro, Rafael. Estimados Radio Escucha, aprovecho para ratificar una vez más que los amigos de la web nos pueden sintonizar sintonía1420.com.be y sintonía1420.com, y también por los teléfonos 0212-264-1494 y 0212-264-1619. Bueno, Rafael,
Y estimado Radio Escucha, siguiendo con tu atinado comentario, definitivamente ese Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, a instancia de lo que hizo la ciudadana fiscal Luis Ortega Díaz, que incoó un juicio de mérito al ciudadano presidente, es una fiscal que inclusive fue nombrada en la anterior legislatura y ratificada en la actual, porque el único, pues esto es un tema interesante. He escuchado a algunos voceros por ahí de estos opinadores que señalan que queriendo poner en entredicho digamos, la legitimidad de la fiscal. De acuerdo a nuestra Constitución, el fiscal o la fiscal general de la República la designa la Asamblea Nacional. Y claro está, ella misma tiene la posibilidad, de acuerdo a todo un procedimiento, de destituirla de acuerdo a un protocolo. Pero en este caso, esta fiscal fue nombrada por la legislatura anterior, aquella que presidía el señor Cabello, y ratificada ahora. Entonces, de acuerdo a esto, es la fiscal en el exilio, pero reconocida, y este es el punto importante, por la comunidad internacional. Ahora bien, ella solicitó ese antejuicio de mérito. El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que de acuerdo a la ponencia que ellos han escrito, señalan que están en el exilio debido a toda una serie de circunstancias que ellos la explican y la motivan en sus escritos jurídicos. Pero lo esencial de esto es que ellos consideraron que sí había mérito para seguirle un juicio al ciudadano presidente, pero eso tenía que tener, de acuerdo al artículo 266, numeral 2, debe tener la autorización de la Asamblea Nacional, porque así está establecido, no solamente para el ciudadano presidente, sino para otros cargos, por ejemplo, de generales, almirantes, etc. Luego que la Asamblea Nacional da la autorización, había también una polémica que fue resuelta fácilmente. Escuché al constitucionalista, este señor Juan Vicente Haro, lo explicó de manera didáctica muy excelente. Y bueno, dice, la Constitución es clara, que no requiere las 2/3 partes, ni habla de esto. Y por supuesto, el Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea también no señala eso de manera específica. Simplemente está en un instrumento legal que era de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, pero en este caso es válida la norma, de acuerdo a los juristas, que establece la Constitución y otros instrumentos. Pero bien, a fin de cuentas, para no caer en ese debate, lo cierto fue que los diputados también cumplieron, y eso hay que señalarlo, porque también hay que reclamarles cuando no van, no cumplen, independientemente que no estuvieron los 112, pero hubo una mayoría bastante relevante de 105, y fueron 2 diputados, uno entiendo que fue del PPT, y dos diputados del oficialismo. Y de alguna manera, al ellos estar presentes ahí, también convalidaron el acto, ¿no? Bien, fue nominal y el resultado fue el que dijo Rafael ahorita, de 105 diputados, con lo cual el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio ya está autorizado para seguir el juicio. Ahora, bien, la gran pregunta es, nosotros los venezolanos tenemos derecho, definitivamente, a saber exactamente de la acusación, revisar los documentos, qué fue lo que pasó, y si es por el caso, o mejor dicho, el caso fundamental en esta demanda es el caso Odebrecht. Bueno, el caso Odebrecht, inclusive en el mismo Brasil, aparte también está el señor Lula, el caso Petrobras, pero de ahí no ha podido salir, y eso que es el candidato y tiene, según algunas encuestas, un favoritismo, otras no, pero a fin de cuentas está ahí. Pero el caso en Perú de Pedro Pablo Kuczynski, que se tuvo que poner a un lado para dar lugar a que se abran las investigaciones con ese caso de Odebrecht, e inclusive hay otro expresidente de Perú, Toledo, que también tiene orden de captura internacional, etcétera. Y en el caso de la hermana República del Ecuador,
bueno, todos vivimos y oímos y por aquí, no solamente en la hora del diálogo, sino también en la hora del Ecuador, Rafael, hicimos diferentes comentarios con respecto a la destitución del vicepresidente Jorge Glass. Y en Colombia también hay investigaciones. A fin de cuentas, este caso ha traído muchas investigaciones. En donde está cerrado esto, hasta el momento, es aquí en Venezuela, pero ahí están las obras que no han pasado, muchas de ellas de ponerle la primera piedra, y ahí se quedaron, pero se gastaron cientos de millones de dólares sin justificación alguna, y por supuesto, esto amerita investigación, porque al final de cuentas, nosotros entendemos que los mandatarios públicos que están sujetos a la voluntad popular, a votar por ellos o no, requieren presentar pruebas cuando así se lo requieran de sus actuaciones. No puede ser que haya un solapado silencio, no. Y decimos esto porque la responsabilidad está clara en cuanto a la competencia de los funcionarios que tienen que hacer esto. ¿Y quiénes son esos? Bueno, los jueces, los fiscales, la policía, los cuerpos de investigación. Y bueno, pues, definitivamente un gobierno democrático tiene que ser transparente en el manejo de esto y no puede burlarse o digamos torcer esa transparencia, porque ahí mismo estamos hablando que cercena una gran cantidad de derechos humanos, puesto que ¿qué es lo que vemos en el país? Bueno, la falta de medicina, la falta de alimentos, la falta de una gran cantidad de cosas. ¿Y eso es debido a qué? Bueno, a una gran cantidad de cientos de miles de dólares que se han ido por la cañería de la corrupción. Y bueno, necesariamente tiene que haber unos responsables y sobre todo, siempre lo decimos y lo vamos a ratificar, Rafael, ellos hablan como que si estuviesen llegando el mes pasado al poder, al gobierno. No, señor, ya tienen ahí, casi van para 20 años, 2 décadas. Y bueno, tienen que asumir sus responsabilidades, y este no es el país con el panorama socioeconómico que muestra un país viable, es un país impresentable. Es más, la encuesta en COVID hecha por la Universidad Central, la Universidad Católica y la Simón Bolívar demuestra el grado de calamidad social y económica que vivimos los venezolanos. De tal manera que hacemos votos como ciudadanos de este país, que se abran las investigaciones y todos tengamos acceso y derecho a saber qué es lo que ha pasado en todo esto, Rafael. Sí, bueno, tú bien lo comentas, se reunió la Asamblea Nacional, una convocatoria, por cierto el presidente tenía compromisos fuera del país y se eximió de ir para atender este asunto muy determinante para la vida política de Venezuela. Bueno, allí estuvieron 2 representantes del señor Nicolás Maduro, que fue Irania Madrina, y Juan Marín, del PPT y del PSC. Bueno, ellos debatieron ahí, inclusive algunos diputados y algunos del público presente entendieron que fueron como hacer una especie de amenaza, a decir que lo único que estaban haciendo era buscando la disolución de ese organismo de la Asamblea Nacional, inclusive de ser privados de libertad por haber asumido la responsabilidad que les competía y que el pueblo venezolano les estaba exigiendo. Bueno, a fin de cuentas, se logró la solicitud del Tribunal Supremo de Justicia legítimo de que la Asamblea Nacional aprobara una especie de antejuicio de mérito que ya previamente se había realizado, y la Asamblea Nacional le dio visto bueno a esto, de manera que el Tribunal Supremo de Justicia, con la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, como acusadora, va a continuar con el juicio. Bueno, y esto es lamentable lo que está ocurriendo por la situación tan depauperada que vive nuestro país y que vivimos todos los venezolanos. En este orden de ideas, Luis, yo quisiera referirme, queridos amigos de la radio, amigos de la web, que Mauricio Cárdenas, como ministro de Hacienda de la hermana República de Colombia, anunció ayer una propuesta en el Fondo Monetario Internacional
del rescate financiero de Venezuela con 60.000 millones de dólares para estabilizar macroeconómicamente nuestro país. Estos recursos se aplicaría cuando haya un gobierno dispuesto a tomar las medidas económicas correctas. Entendemos que el señor Nicolás Maduro lamentablemente cayó en un círculo vicioso de la pobreza y no ha querido aplicar realmente lo que se le ha recomendado para recuperar la economía. No ha querido recuperar el aparato productivo y se sigue atentando con las decisiones sobre la inversión privada y sobre los empresarios privados, que son elementos fundamentales para recuperar la economía. La producción agrícola y pecuaria está en el suelo, lamentablemente, y lo único que se hace es ofrecer bonos y producir dinero inorgánico, cuestión que lamentablemente va en detrimento de la economía. Nosotros agradecemos las buenas intenciones de Mauricio Cárdenas, del presidente Juan Manuel Santos y de muchos aliados que tiene ya el pueblo venezolano, más de 100 países en el mundo entero. Pero yo creo, Luis, que nosotros no necesitamos ir en esta medida tan urgente a buscar 60.000 millones de dólares como un préstamo para poder estabilizar la situación macroeconómica del país, cuando nosotros tenemos miles de millones de dólares fuera producto de lo mal habido, producto de la corrupción, y lo que tenemos que hacer es preparar el estamento jurídico para evitar que la corrupción se siga incrementando y recuperar todos esos miles de millones de dólares que han sido producto de la corrupción. Por lo tanto, nosotros siempre hemos propuesto una ley de extinción de dominio que elimina la propiedad sobre bienes y recursos provenientes del delito y de la corrupción. O sea, aquel que roba miles de millones de dólares o se roba $1 no puede tener propiedad sobre bienes productos de esa corrupción y de lo ilícito y del narcotráfico. Entonces tiene que haber un elemento jurídico que precipite las decisiones del Estado para recuperar esos bienes que pertenecen a todos los venezolanos. Yo creo que ningún venezolano, esté en cualquier posición de gobierno, de decisión o no, tiene que temerle una ley de extinción de dominio si es un personaje que está caminando con hechos probos y que es un hombre aferrado a la Constitución, a la norma, a la probidad y sobre todo a los elementos dignos que tiene que merecer un funcionario público. No hay que temerle a eso, y hacemos un llamado a estos diputados que valientemente tomaron la decisión de aprobar este antejuicio de mérito y la continuación del proceso acusatorio contra Nicolás Maduro, que tome la decisión de producir una ley de extinción de dominio. Colombia la tiene, el Ecuador la tiene, y creo que 2 países más latinoamericanos la tienen. Entonces vamos a asesorarnos con los amigos colombianos, con Iván Duque, que va a ser el próximo presidente de Colombia, vamos a asesorarnos con el mismo Lenín Moreno del Ecuador, y vamos a producir elementos sustanciales que nos permitan garantizar que ningún funcionario público nunca más se va a robar $1 de nuestro patrimonio de los venezolanos. Es la única forma que nosotros podemos garantizar una economía absolutamente robusta y encontrada de la mano con elementos de juicio que permitan garantizar la probidad de estos funcionarios públicos. Una ley de extinción de dominio y que garantice que los próximos funcionarios, el próximo presidente de la República no va a estar recibiendo dádivas o financiamientos para su campaña de parte de empresas tan desprestigiadas y corruptas como la Odebrecht. Bueno, esto también lo digo porque son casi 16 obras inconclusas provenientes del delito de parte de Odebrecht y que ya fueron pagadas por el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno de el extinto difunto Hugo Chávez. Bueno, el Metrocable de Antímano se pagó y no se construyó. El Metrocable de Petare se pagó y no se construyó. El Metrocable de La Dolorita se pagó y no se construyó. El Metrocable de Mariche, Luis,
Se pagó y no se construyó. Entonces ahí tenemos la gente de Antímano, los millones de habitantes de Antímano, de Petare, de La Dorolita y de Mariches, exigiéndole al gobierno nacional respuestas claras y precisas sobre estas inversiones que iban a procurar una mejor calidad de vida en el transporte, que está tan pésimo, tan depauperado, y no se concluyeron esas obras. Asimismo, pudiéramos hablar de la quinta línea del metro. Cuando tú entras a cualquier vagón del metro, que es un infierno, por cierto, entrar ahí, ya vamos a hablar de eso, se ve la leyenda y se ven las diferentes estaciones que iban a producir esta quinta línea del metro de Caracas. Bueno, esa quinta línea no se construyó y fue pagada. El metro Caracas-Guarena-Guatire fue pagada miles de millones de dólares y no se construyó. La ampliación del aeropuerto de Maiquetía, Internacional de Maiquetía, fue pagada y no se construyó. La línea 2 del metro de Caracas fue pagada y no se construyó. Asimismo, la línea 2 de Los Teques. ¿Qué puede pensar y cómo puede actuar la gente que vive en Los Teques, que trabaja en Caracas, cuando tiene ese terrible problema para movilizarse por falta de esa línea 2 del metro de Caracas? El tercer puente sobre el río Orinoco, Luis, entre Cabruta y Caicara. Uno pasa por ahí y da lástima, da grima, da indignación de ver los pilotes sobre el río Orinoco, y uno tiene que pasar de Cabruta a Caicara en lanchas para poder hacer su gestión. Eso es terrible. Asimismo, la central hidroeléctrica Tacoma se pagó y no se construyó, y estamos padeciendo del flujo eléctrico, de la energía eléctrica. El país está en un caos absoluto. No podemos tener desarrollo económico si no hay electricidad, y no podemos tener calidad de vida si no hay electricidad, y no podemos tener un sistema de transporte confiable aquí en Caracas si no hay electricidad. Y por último, pudiéramos referirnos al segundo puente sobre el lago de Maracaibo. Allí los marcuchos y los maravinos pueden observar los pilotes que se iniciaron un 30% de ejecución, y ese segundo puente sobre el lago de Maracaibo fue absolutamente pagado. Se dice que la Odebrecht, cuando financió la campaña de Nicolás Maduro, el actual presidente, que le dio 34 millones de dólares, entonces se comprometió Nicolás Maduro en agilizar todos estos pagos, y así lo demostró la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, cuando inmediatamente de tomar el cargo, Nicolás Maduro ordenó a todos sus ministros, a los presidentes de los institutos autónomos y a aquellos organismos que tenían cuentas con Odebrecht, a que pagaran esas facturas de manera inmediata, sin tomar en cuenta la decisión del ingeniero residente y el ingeniero inspector de cada una de las obras. Es decir, allí hay una corrupción que todo el mundo conoce, y que ahora más del 90% de los venezolanos estamos reclamando. Entonces, para concluir este comentario, Luis, agradecido fundamentalmente a Mauricio Cárdenas como ministro de Hacienda colombiana por todas las gestiones que está adelantando con el Fondo Monetario Internacional para solucionar el terrible problema de nuestra economía venezolana y sustentar realmente un proceso de desarrollo sostenible en el tiempo que permita a los venezolanos vivir mejor. Pero nosotros tenemos muchos recursos, y lo primero que tiene que exigir el pueblo venezolano al nuevo gobierno es repatriar todos esos recursos. Y me alegra muchísimo, Luis, porque los integrantes del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informaron ayer que llegaron a un acuerdo con más de 15 naciones para localizar y decomisar bienes de funcionarios venezolanos acusados de corrupción. Así lo reseñó el Nuevo Herald. Esta decisión se aprobó durante una reunión privada en la sede del Fondo Monetario Internacional, en el que también participaron Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, España, Francia, Guatemala, Italia, Japón, México, Panamá, Paraguay, Perú y el Reino Unido. Los representantes aseguraron que la meta es rastrear bienes ilícitos venezolanos para incautarlos y posteriormente devolverlos al pueblo venezolano una vez que Nicolás Maduro esté fuera del poder. Estas naciones también acordaron mejorar las herramientas para asistir, acompañar a Venezuela cuando se cuente con un gobierno que tenga el apoyo de la comunidad internacional. Es decir,
el esfuerzo dentro de Venezuela, con el liderazgo político, que aún tiene la posibilidad de mantenerse libre, perseguido, amedrentado, seguido, amenazado por grupos armados y por la misma Fuerza Armada Nacional y por los grupos de represión del Estado, están haciendo su trabajo. Pero la comunidad internacional oyó nuestro llamado. Un líder internacional, un estadista, no es aquel que logra objetivos políticos tras objetivos políticos. La misión fundamental de este tipo de líder, de este tipo de estadistas, es evitar tragedias. Y ya cometieron el error de no fijar posiciones contundentes en el pasado para evitar la tragedia hasta donde hemos llegado, pero ya están tomando decisiones congruentes con la expectativa que tiene el mundo democrático para evitar que un tirano se posesione de un país, se roben todos los recursos de esos ciudadanos de ese país y entonces destruyan la economía y se sumerjan en un proceso de involución tan profundo que acarrea muerte y devastación para los seres humanos de ese país. Agradecemos profundamente ese liderazgo internacional, agradecemos profundamente a los diputados y al liderazgo venezolano, el liderazgo político, el liderazgo social y todos los agentes activos en la recuperación de nuestro país, de su libertad y de su democracia. Seguro, Rafael. Tu comentario fue bastante amplio, pero muy certero en diversas áreas, ¿no? Debo decir que ese rosario de obras sin concluir de la empresa Odebrecht, y que obviamente por los señalamientos y por lo que sabemos los ciudadanos, hubo unas inmensas corruptelas en todo esto, pero son cientos de miles de ciudadanos que quedan sin tener el disfrute de esos servicios. Cuando tú estabas hablando de todas estas obras inconclusas, de los metrocables, del puente sobre el río Orinoco, entre Caicara y Cabruta, que sería la parte sur de Guárico y la parte norte del estado Bolívar, ¿no? Que no está construido ahí lo que estaba previsto. Definitivamente son a cientos de miles de usuarios que dejan de tener esos servicios, pero ahí vamos. Estaba recordando que ahí lo que están son los pilotes. Todos sabemos que hay, la ciudad de Caracas tiene algunas ciudades denominadas ciudades dormitorio. En el caso, por ejemplo, de Guarenas, Guatira, estamos hablando de Plaza y Zamora. Bueno, la gente, hay que ver la cantidad de personas que vienen a diario a trabajar a Caracas o se desplazan hacia allá en horas pico, y esas son colas interminables en la autopista. Bien, pero ahí están los pilotes, y esa obra estaba prevista que iba a ser un tren que iba para allá del mismo sistema metro, y no fue concluido. Y esa obra, entiendo, si mal no me equivoco, estaba prevista ser entregada en el año 2012 y estamos ya en el 18, es decir, estamos hablando de 6 años. Cuando hablas de la línea 5 del metro, estamos hablando que llega nada más hasta la estación, por ese lado, hasta la estación Bellomonte. Pero se supone que esa línea iba a seguir y se iba a enlazar con la línea 1 aquí a nivel de Parque Miranda, y luego iba hasta la línea terminal llamada Guaraira-Repano, y de ahí se iba a conectar hacia Guarenas, Guatire. Bueno, bien, pero esos son servicios fundamentales de transporte, de comunicación, que hacen más viable la calidad de vida del ciudadano. ¿Y qué ha pasado? Bueno, que simplemente no están. Estamos hablando con retrasos de 6 años, y bueno, y entonces, ¿y dónde está la gran pregunta? La Contraloría, ¿dónde están los órganos? Porque ese es el sistema político, cuando hay un control de todo por parte de un solo grupo, y por eso es que el Ejecutivo, ese fue eso es algo clásico pero sabio, que tiene que haber división y autonomía de los poderes públicos. Es decir, el Ejecutivo tiene unas competencias muy claras, el Legislativo tiene otras que es de control, y el Judicial tiene unas competencias que es de ser árbitro para dirimir en las controversias jurídicas que se presenten y tomar sus decisiones. Ahora, ¿qué pasa cuando el Ejecutivo capta al Poder Judicial? O en este caso, por ejemplo, como lo tuvimos aquí hasta la legislatura anterior, tiene dominado el Poder Legislativo. Bueno, tiene el poder del Estado sin controles para hacer lo que quiera y como quiera. Ahora,
Ciertamente la comunidad internacional hoy en día es un factor importante en este proceso de cambio que ha de venir, pero también digamos que ha costado o cuesta entender, porque estos son gobiernos que se validan a través de las elecciones, y en esto me voy a referir a algo que siempre lo hago, al llamado Foro de Sao Paulo, que bueno, llegaron al poder algún grupo de países comandados, por cierto, por el señor ya fallecido de la isla cubana, Fidel Castro, y bueno, y llegaron por vía electoral, y por esa misma vía llegaron a controlar los poderes públicos e hicieron actividades, el cual se convirtió en una franquicia para otros países. Por ejemplo, aquí se eliminó el Congreso y nos fuimos por una Asamblea Nacional, pero eso mismo hicieron en Ecuador y en otros países, ¿no? A fin de cuentas, lo importante o lo interesante de todo esto es que, como dice aquel viejo salsa de, creo que es Héctor Lavoe, dice: todo tiene su final. Y todo tiene su final, puesto que no se puede mantener para siempre y per se una situación de calamidad social, de calamidad política como la que vivimos actualmente. Y bueno, y ahorita hay que entender, por cierto, voy a hacer una breve referencia porque mi profesión de base es educador. Yo soy licenciado en educación y ahorita se acaba de firmar el segundo contrato unitario del magisterio, que abarca alrededor de 1 millón de personas en todo el país. Y se llama un contrato unitario porque, como cosa novedosa, ahora está incluido los obreros y los administrativos, todos como trabajadores de la educación. Y ahí proponen una escala de salario y unos aumentos. Y bueno, yo siempre soy de los que pienso, todo aumento puede ser bienvenido. El problema está que estamos en una hiperinflación. Algunos compañeros del gremio señalan que por cierto, eso no fue lo que pasó, porque ahí lo que están dando son aumentos porcentuales. Y quizás alguna novedad es que el salario mínimo para algunos bonos se le va a dar con 1/3 del monto que sea el salario mínimo. Pero volvemos a la pregunta de siempre. Señores, a nosotros los bienes y servicios nos los cobran en dólares. Ya tengo entendido que el 1 kilo de carne está rebasando ya el 1.000.000 de bolívares. Un cartón de huevos va pegadito por ahí. Bien, lo que nosotros entendemos es que la pensión que cobramos, lo que ya estamos en tercera edad, alcanza más o menos para facilitar el comentario a $1 mensual. Pero, de acuerdo al Banco Mundial, el nivel de subsistencia es $1.8 diario. Eso puede ser unos $60 al mes. Pero me voy a esto. En Ecuador, el salario mínimo está en 400 dólares. En Colombia está en 300. En Perú creo que está un poco más alto, y en Bolivia. Lo que hay que preguntar es cuánto gana un docente en esos países y establecer una media, y entiendo que todos los ciudadanos de este país debemos solicitar, pedir, exigir que nuestros sueldos, salarios y pensiones nos las coloquen en dólares. No es posible que un país como este, que le ingresó por encima de $1 billón, nosotros nos estén pagando, porque el bolívar ha estado demasiado pulverizado. Claro, hay economistas muy importantes y gente muy estudiosa de este tema que señala que la dolarización nos puede traer otro tipo de problemas. Entre otros, les he oído señalar que puede acabar con la autonomía del Banco Central, pero yo me hago una pregunta: ¿es que el Banco Central ha sido autónomo? El Banco Central ha sido una especie de oficina de Miraflores, que bueno, no podemos tener una moneda que podamos... Bueno, señores, pero al final de cuentas caemos en aquello que nos dijo una vez este ciudadano Nicolás Maduro, que dijo que para salirse del dólar iba a comerciar ahora, recuerdan, en yuanes, que es la moneda de la China, en rupias, que es la moneda hindú, o en rublo, que es la moneda rusa. Pero al final de cuentas vuelven todas a volver, todas estas monedas vuelven a cambiar es en dólares.
porque no soy monetarista, pero uno lee, uno tiene la costumbre de leer, y ahí está señalado que el dólar y el euro más o menos son monedas de cambio que abarcan aproximadamente el 80 y algo % de todo el intercambio que hay a nivel mundial. Entonces nosotros tenemos esa realidad, y ahora este país le ha ingresado alrededor de cifras más, cifras menos, por encima de 20.000 millones de dólares al año. Ahorita con la caída de la producción petrolera, y en el entendido que somos un país monoproductor y en consecuencia un país monoexportador. Pero bien, ¿por qué solicitamos esto? Bueno, porque definitivamente nosotros necesitamos que aquí haya inversionistas, se abra el mercado, y todo proceso económico tiene 3 etapas. Eso sí está claro para todo el mundo. Eso es el ABC. Si hay producción, hay distribución, y si hay distribución, hay consumo, y para que haya producción tiene necesariamente que haber inversionistas. ¿Y por qué el país necesita diversificar su economía? Bueno, coloco un ejemplo que para mí es clásico. En el mes de diciembre le compramos 2 buques de perniles a Portugal, que por cierto no llegaron, y cuando van a averiguar era porque había una deuda. Y me pregunto, ¿y aquí en Venezuela no hay suficiente terreno para hacer la cría de cerdos y abastecer el mercado e incluso exportar? Eso mismo no pasa con el azúcar. ¿Cuántas centrales azucareras tenemos en el país? 7, 8, y como 6 fueron expropiadas. Hoy en día hay que importar azúcar. Eso pasa con el café y otros rubros. De tal manera que un modelo económico centralista en manos del Estado, al igual que el petróleo. Y ahí está, yo estaba oyendo algunos expertos en esto señalando que tenemos las mayores reservas de petróleo, pero ahorita va ganando en el mundo cada vez más, de acuerdo a las investigaciones y a los estudios que han hecho, las energías limpias. Y ese petróleo que está ahí, de acuerdo a, por ejemplo, a Toro Hardy, es un petróleo que necesita evaluarse, necesita recuperarse, necesita mejorarse, porque es petróleo pesado y extrapesado. Y ahora, ¿Venezuela, el Estado tiene ese músculo financiero? No, tiene que privatizarlo, al igual que las empresas básicas de Guayana. Bueno, eso hay que decirlo sin miedo. El Estado debe encargarse, y eso lo vamos a repetir permanentemente, a la función social que tiene: salud, seguridad y educación. Ahorita, por ejemplo, en Ecuador, aplicaron la política de cielos abiertos con respecto a las líneas aéreas en este ramo. Bueno, y la gente está ahorita viajando de Guayaquil a Nueva York por precios cómodos de 200 y pico de dólares, 300 dólares, algo así. Pero aquí en el caso nuestro eso es imposible. De tal manera que tenemos un modelo económico y un modelo político altamente errado, y el modelo político excesivamente presidencialista. Necesitamos regresar eso un poco más hacia algo parlamentarista, y debemos decir que estas elecciones que están pautadas para el día 20 de mayo es una reelección indefinida, cuestión que no tiene otro país de la América Latina, y por este tiempo, porque vamos a decir, ahorita que vienen elecciones en México, que son 6 años, pero sin reelección. En el caso nuestro no es así. De tal manera pues que siempre voy a comentar este tipo de tics, porque creo que en la medida en que se abra el debate y en la medida en que todos participemos y estemos más orientados en esto, vamos a tomar mejores decisiones. Rafael. Sí, bueno, muy acertado tu comentario, Luis, porque la educación es básica para el desarrollo de un país, y lamentablemente nuestros educadores están sufriendo la misma calamitosa situación de ataques permanentes y de desmedro a su calidad de vida por parte de las políticas gubernamentales. Pero yo voy a aprovechar la oportunidad, Luis, que tú me das para hablar de otro servicio público básico, y es el transporte. Ahorita es un verdadero peligro, es realmente un temor entrar al metro de Caracas. Es, digamos, acelerar el nerviosismo y el caos que vive el pueblo caraqueño cuando se trata de trasladarse de un sitio al otro. Bueno, ahí hay una ONG que es Familia Metro, que ha venido denunciando la situación del metro. Bueno, el metro tenía alrededor de 40 vagones, la línea 1 me refiero, sí, y solamente están funcionando ahorita 13 metros, 13 trenes. Vagones. 13 trenes de alrededor de 6 vagones cada tren, 5 o 6 vagones, ¿no? Que es lo máximo que pudiéramos hablar de eso. Pero la calidad es terrible.
más del 95% de sus escaleras mecánicas están en absoluto deterioro, no para un mantenimiento inclusive, sino para una reposición absoluta, porque más de 6 años tiene sin mantenimiento, sin una rutina de mantenimiento que implique realmente garantizar el servicio permanente de estas escaleras mecánicas. Pero mucho más allá de eso, es que los rieles se componen por 3 rieles y 2 sobre el cual pasa el metro, sobre las ruedas del metro, y un tercer riel que es el que maneja la electricidad, el que transporta la electricidad. Esa electricidad es alrededor de 5.000 voltios a 11.000 voltios. Y aquí se hace a través del tercer riel. Cada vagón tiene un frotador o captador, aquí se le dice zapata, que hace contacto con ese tercer riel que suministra la electricidad para movilizar el tren. Eso está fallando. Primero porque hay desequilibrios horizontales del tren, inclusive verticales, porque hay muchos desgastes sobre los 2 rieles por donde pasa el tren, y eso tiene que ser limado de manera permanente para evitar las ondulaciones que se pueden generar. Y luego hay desestabilidad en el tren y eso produce cortocircuitos que los usuarios lo han oído llamar explosiones. Esas explosiones que llaman los usuarios, que son cortocircuitos, cuando el tercer riel que maneja el polo positivo, digamos, por donde lleva la corriente, y los 2 rieles por donde se desplaza el tren, que tienen el polo negativo, hacen contacto, y ese contacto es disminuido, se producen esas llamadas explosiones, que repito, son cortocircuitos. Bueno, eso tiene mucho que cuidarse porque puede generar un incendio, puede generar una catástrofe, inclusive puede electrocutar personas. Eso es terrible lo que está ocurriendo y no ha habido una explicación a pesar de todas estas series de calamitosas situaciones. El más del 35% de los trenes ya no tienen de los vagones ya no tienen aire acondicionado. Y no solamente es que no tienen aire acondicionado, Luis, amigos de la radio, amigos de la web, es que las universidades las unidades de manejo de aire no están funcionando y se produce entonces un goteo permanente de aire condensado, de agua, que puede producir una catástrofe terrible. Y el gobierno no está dando soluciones. Es terrible lo que está pasando en el metro de Caracas. Uno ve ancianitas bajando y subiendo esas escaleras que algunas tienen más de 200 escalones. Y por cierto, algunas se suben por las escaleras mecánicas, que la contrahuella es mucho más alta. Es mucho más fácil para ellos subir por la escalera de concreto porque la contrahuella es de 12 centímetros máximo y levantan el pie menos. Si lo hacen por la escalera mecánica, tienen que levantar el pie sobre 25, 30 centímetros porque la escalera mecánica cuando da vuelta necesita un espacio más grande, lo que quiere decir que la contrahuella es mucho más alta. Entonces yo les recomiendo que suban por la escalera de concreto y no por la de mecánica. Bueno, esa es la terrible situación del metro de Caracas. Nosotros queremos realmente hacer una proposición que le hemos discutido en Voluntad Popular, los ingenieros, los técnicos. Hoy en día se pagan 4 bolívares, Luis. Es lo mínimo para la carrera corta, digamos. Esos 4 bolívares con la reconversión serían 0,004 del bolívar nuevo, ese bolívar soberano que se llama. No se puede cobrar 0,04 bolívares. Entonces se pagaría 0,5 bolívares del nuevo bolívar, del bolívar soberano, que implicaría 500 bolívares actuales. El transporte superficial, que está tan caótico o más que el metro de Caracas, cobra ya 2.000, 3.000 bolívares y están exigiendo 10.000 bolívares. Entonces la proposición nuestra es que inmediatamente se suba, consultar a los usuarios si están de acuerdo en la necesidad de optimizar el servicio. Y si están de acuerdo en optimizar el servicio, la propuesta nuestra es que la tarifa sea de 300 bolívares. Esto implica que con 300 bolívares
si 2 millones de pasajeros diarios usan el metro de Caracas, se recolectaría 600 millones de bolívares diarios. Y si lo hacemos al mes, serían 18.000 millones de bolívares al mes. Pero estos recursos que se van a obtener con este aumento, digamos, de 300 bolívares, que no es absolutamente nada, repito, sería menos de 0.5 del bolívar nuevo, que serían 500 bolívares actuales. Entonces, se recolectarían 18.000 millones de bolívares al mes, y estos reales tienen que ser administrados por un fondo especial para la vida y el transporte digno, que lo manejarían una fundación de transporte humano feliz, que estaría compuesto por 4 universidades, y las facultades o las escuelas de mecánica y transporte serían los encargados de administrar estos recursos. Si nosotros multiplicamos esos 18.000 millones de bolívares que se van a recolectar al mes por 12 meses que tiene el año, en 3 años, nosotros pudiéramos garantizar que no solo el metro de Caracas estaría en óptimas condiciones si se administra ese fondo por las universidades y no por el gobierno nacional. Entonces garantizaríamos la calidad y la excelencia en ese transporte, pero no solo el metro de Caracas, sino que estos recursos también servirían para fomentar un transporte superficial de excelencia, con unidades eléctricas nuevas para evitar la contaminación ambiental del monóxido de carbono. Esta es una propuesta que estamos discutiendo en Voluntad Popular y que vamos a presentar a las autoridades venezolanas para que sea aprobada, porque el gobierno nacional, el presidente del Metro de Caracas, el ministro de Transporte, no pueden seguir administrando nuestros recursos, porque si lo administran ellos está garantizada el fracaso absoluto, la pérdida de los recursos, la corrupción galopante y el desmejoramiento permanente de este servicio. Esa es una propuesta que estamos haciendo porque ya la ciudadanía en Caracas y en Venezuela no resiste más el deterioro del sistema de transporte, tanto público como privado. Y esta es una solución que vamos a costear nosotros los venezolanos, pero que yo estoy seguro que si se garantiza la calidad del servicio, la optimización del servicio, estaríamos absolutamente contestes de pagar 0.30 centavos de bolívar soberano cuando venga, y ahorita 300 bolívares actuales. Esa es una propuesta, Luis. No sé qué piensas al respecto. No, seguro. Para continuar con... Seguro, Rafael, aprovechando tus conocimientos como ingeniero que eres y por supuesto pertinente con el tema que acabas de señalar, pudiese indicar lo siguiente. En mi opinión, debo entender que este servicio yo lo privatizo. Quizás como estás hablando a través de una fundación Transporte Feliz, y eso está estudiado, pero debe ser algo autónomo, en donde realmente el servicio es un el transporte de metro es un servicio indispensable para la ciudad, sin duda alguna, pero debe mejorar en calidad y en esa prestación de servicio, y por supuesto en manos del Estado ya vemos cuál ha sido el deterioro. ¿Por qué? Bueno, porque parece que los dineros públicos al final a nadie le duele, y es importante que esto tenga todo un, digamos, toda una supervisión, toda una evaluación, toda una contraloría para que pueda funcionar. En efecto, este es un servicio, el metro aquí en el Distrito Capital es un servicio metropolitano, porque abarca varios municipios, como todos sabemos, Sucre, Chacao, Baruta, El Hatillo y Libertador, e inclusive el estado Vargas, ¿no? Y allá arriba en los Altos Mirandinos, los Teques. Bueno, pero todo eso hay que estudiarlo, formularlo, y el Estado, ¿qué diría yo de acá, desde mi punto de vista como ciudadano? Bueno, no solamente que lo privatizo, sino que lo busco licitar con las empresas que presten mejor servicio y que por supuesto eso redunde a favor del usuario. Hasta ahí. Bueno, Luis, queridos amigos, hemos llegado al final. Esta es una propuesta
que mantenemos y vamos a ver si hacemos contacto con Alberto Vivas, que es el vicepresidente de la ONG Familia Metro, pero esta es nuestra propuesta. Y finalmente, la recaudación en un año, si son 18 mil millones de bolívares al mes, cobrando solamente 0.3 bolívares, serían 216 mil millones de bolívares que en 3 años garantizaríamos la optimización absoluta del servicio. Esta es una propuesta, los que estén de acuerdo pudieran comunicarse con nosotros, la vamos a presentar en el Colegio de Ingenieros de Venezuela, vamos a llamar a Alberto Vivas de la ONG Familia Metro y estamos dispuestos a presentarla en cada una de las estaciones para corresponder a esa necesidad del transporte superficial y el transporte metro de Caracas. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final. Muchas gracias y es un placer haber trabajado para ustedes en la presidencia la doctora Mireya Obregón, en la gerencia general Toti Popcaterra, en los controles Luis Guillermo Martínez y my partner Luis Alviares, 7993. Un saludo. Y su querido amigo Rafael Polanía, 42221 de la Universidad Central de Venezuela. Hasta el próximo domingo en la hora del Ecuador. Un abrazo y Dios los bendiga. Amén. Sintonía 1420 AM presentó La Hora del Diálogo.